La Edad Media comprende el periodo histórico que va desde el siglo V al XV. Está ubicada entre la Antigüedad y el Renacimiento. Los historiadores marcan principalmente dos hechos como el inicio y el fin de la Edad Media, que son la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo y el descubrimiento de América en 1492. Dentro de la música medieval podemos ver diferentes fenómenos musicales, entre los que se destacan el canto gregoriano, la música profana y la polifonía. Acompáñame. La notación musical occidental nace en torno al año 800 después de Cristo en el Imperio Carolingio. Con este hito se inició una serie de perfeccionamientos técnicos que nos llevarían poco a poco al sistema de notación musical que conocemos y utilizamos hoy en día, y que estaría prácticamente completado hacia el siglo XVII. La notación musical originada en el ámbito eclesiástico se utilizó en primer lugar para preservar el canto litúrgico de la Iglesia de Roma, un vasto repertorio musical formado a lo largo de varios siglos, el canto gregoriano. El canto gregoriano es el canto litúrgico de la Iglesia Católica Romana. Se inserta en una tradición milenaria que los primeros cristianos heredaron de la liturgia sinagogal judía, una liturgia basada fundamentalmente en la lectura de textos sagrados y la entonación de los salmos. Al extenderse el cristianismo por el Imperio Romano, la liturgia fue diversificándose según se tradujo a las distintas lenguas habladas en el imperio: latín, griego, siriaco, copto, etc. Los mecanismos que sustentaron el desarrollo y crecimiento del repertorio musical cristiano durante estos primeros siglos fueron los propios de la tradición oral: la intercambiabilidad de melodías y textos, la ornamentación de las melodías por los solistas y el préstamo permanente de influencias entre las distintas regiones del imperio hicieron del canto gregoriano y de sus liturgias hermanas un verdadero compendio del arte musical mediterráneo, desde Hispania y las Galias hasta el Oriente Medio. El canto ligado a estas liturgias comparte una característica fundamental: procede de la recitación más o menos adornada de un texto sagrado, es decir, no se entiende como música en sí misma, sino como oración. Sus características principales: es la música oficial de la Iglesia romana. Es un canto monódico. Su letra está en latín. Se canta a capela. Solo intervienen voces masculinas. Su origen está en los primeros cristianos. Según la relación de texto y notas pueden ser de tres tipos: silábico, si se canta una nota por cada sílaba del texto; melismático, asignados a un solista, cuando cada sílaba del texto está adornado por varias notas distintas, a veces muy numerosas; neumático, si cada sílaba tiene entre 2 o 3 notas, y se denomina así porque cada sílaba corresponde con un neuma. Son unos signos valorados sobre cada sílaba de las palabras que conforma el canto. No expresan con exactitud ni la duración ni la altura precisas de cada sonido, sino que intentaban dibujar la marcha de la melodía, sirviendo tan solo como recordatorio de las diferentes melodías ya conocidas por quienes leían esa música, pues no en vano los cantores dedicaban hasta 12 años de su vida a aprender los repertorios. A pesar de que la música religiosa fue la más importante durante la Edad Media, también existió otro tipo de música que no tenía ninguna relación con el culto o la religión. Estamos hablando de la música profana. Era interpretada por dos tipos de personajes: los trovadores y los juglares, que recibían distintos nombres de acuerdo al territorio en el que se encontraban. Los trovadores tuvieron gran importancia en Francia y España. Pertenecían a una clase social elevada e insistían en distinguirse de los juglares, pues los consideraban de peor condición. Generalmente los trovadores componen y cantan sus propias obras, mientras que los juglares solo interpretan, pues no tienen formación ni facultades para componer. El tema principal de sus poemas era el del amor platónico. Los trovadores del norte de Francia se llamaban troveros, y los alemanes Minnesänger, que en alemán significa cantores de amor. Los juglares eran músicos ambulantes que no solo tocaban instrumentos y cantaban canciones, sino que también realizaban todo tipo de actividades para divertir al pueblo: chistes, magia, acrobacias, etc. Eran de clase baja, se limitaban a copiar y plagiar las canciones de los trovadores, pues no sabían componer. Sin embargo, a pesar de esto, algunos de estos juglares, con el tiempo, llegaron a convertirse en artistas importantes. Se asentaron en las ciudades, perfeccionando su interpretación musical. Toda la música practicada hasta el siglo XI en Europa era monódica. Entonces surgió un nuevo procedimiento revolucionario llamado polifonía.
Esta se puede definir como el arte de combinar sonidos y melodías distintas y simultáneas. Las dos formas más importantes de este periodo son las siguientes. El organum es la forma polifónica más primitiva. Consiste en añadir una voz en movimiento paralelo al canto gregoriano. Discantus nace en el siglo XI. A diferencia del organum, las dos voces ya no se mueven de forma paralela, sino en movimiento contrario. Ars antiqua se le decía así a la forma de hacer música de los siglos XII y XIII, en los que se empiezan a hacer los primeros ensayos polifónicos, hasta sentar las bases de la polifonía en su etapa de plenitud. Ars nova francés. Philippe de Vitry escribió en los primeros años del siglo XIV un tratado sobre cuestiones de notación musical donde exponía los últimos adelantos en ese terreno. Su título, Ars nova, ha servido a la ciencia musical moderna para llamar así a la música del siglo XIV. Los sistemas de notación musical desarrollados por los carolingios fueron de tipo neumático, un conjunto de signos escritos sobre cada sílaba de un texto que ayudaban a recordar cómo debía ser interpretada la melodía. Nada que se asemeje a una partitura tal como la entendemos hoy en día. De hecho, era y es imposible interpretar dichas partituras si no se tenía una idea previa de la melodía que se pretendía entonar, pues la cultura musical de la época seguía basándose en la tradición oral. Con el tiempo, el dibujo de la melodía se hizo más preciso y se apoyó en una o dos líneas horizontales que representaban alturas fijas de la escala y que desembocaron en el tetragrama y el pentagrama, sistemas que coexistieron durante siglos. Por fin fue posible representar con exactitud el movimiento melódico y las alturas, aunque no así el ritmo, lo cual permitió preservar para los siglos venideros repertorios musicales que, en ausencia de la notación, habrían perecido para siempre. Guido d'Arezzo fue el monje que introdujo las líneas que darían paso a nuestro pentagrama. Además, dio nombre a las primeras 6 notas musicales utilizando el himno de San Juan Bautista, y llamó a cada una de las notas con la primer sílaba de cada verso, siendo así ut, re, mi, fa, sol, la. Sin duda alguna, la Edad Media tiene mucha tela que cortar. Hay variados temas en el aspecto musical con material para más trabajos de investigación. Nos vemos en el siguiente video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido similar. Adiós.